Esa noche, por cosas de la vida, me quedé hasta más tarde en el trabajo. No suelo salir tan tarde, pero ese día el reloj me sorprendió. Salí con las manos todavía tibias del teclado y el olor a café pegado a la ropa. Era de madrugada. La ciudad tenía esa calma rara, como si hubiese dejado de respirar. Mis pasos sonaban demasiado fuertes sobre la acera vacía. Doblé la esquina que me acercaba al parque. Siempre me gustaba pasar por ahí. Era enorme, larguísimo, y me daba tiempo para pensar antes de llegar a casa. Desde la banqueta podía ver la otra acera. Comercios cerrados, cortinas metálicas llenas de grafitis, una luz de neón apagada que parpadeaba cada tanto. No había coches, nadie entraba ni salía, solo latas y papeles arrastrados por el viento. Las farolas del parque estaban encendidas, pero gastadas, su luz parecía reservarse para el asfalto y dejaba sombras profundas entre los árboles. La brisa movía las hojas de vez en cuando. Iba metido en mis pensamientos. En un momento sentí un escalofrío que no supe explicar. Pensé que era por el viento. Seguí caminando, apurado, con la mochila golpeándome la espalda. El parque se extendía como una cinta interminable, y de repente el tramo que tenía por recorrer me pareció demasiado largo. Entonces lo vi. Al fondo, sobre la misma acera por la que yo iba, una figura caminaba en dirección contraria. Al principio no le di importancia. A veces me encontraba con gente a esas horas, otros que también salían de madrugada. Pero mi mirada se quedó fija en su andar. Algo en la forma en que movía los hombros y la cabeza no cuadraba. Era lento y, al mismo tiempo, extrañamente rítmico, como si tratara de mantener el equilibrio. Me quedé observándolo unos segundos. Al final me convencí de que sería algún ebrio que decidió salir de fiesta entre semana. No quise darle más vueltas. Aceleré el paso casi sin darme cuenta, con la absurda intención de que pasaríamos sin cruzarnos. El parque se iluminaba a tramos con farolas que dejaban círculos de luz, y la figura se iba acercando poco a poco. Algo dentro de mí se tensó, aunque no sabía bien por qué. Respiré hondo, obligándome a repetir en mi cabeza que solo era un desconocido, que la madrugada siempre trae gente rara. Conforme la figura se acercaba, empecé a notar algo extraño. No era solo la forma en que caminaba, había algo más. La luz de las farolas caía sobre su piel y me di cuenta de que brillaba de un modo raro, como si no tuviera color. Un tono pálido, enfermizo, casi gris. Tragué saliva. Mis pasos se hicieron más cortos sin que yo lo decidiera. El silencio del parque se sentía más pesado, y en ese vacío escuché un sonido. Un ruido bajo, áspero, que venía de esa persona. Un quejido, como un gemido atrapado en la garganta. Me detuve en seco. Un escalofrío helado me recorrió la espalda y sentí que el corazón empezó a golpear con fuerza dentro del pecho. Algo en mi instinto me gritaba que no debía acercarme, que aquello no estaba bien. Miré a los lados buscando opciones, y lo único que vi fue la oscuridad del parque. Sin pensarlo mucho, entré al parque y me interné unos metros entre los árboles. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían demasiado fuerte bajo mis zapatos. Me escondí tras un arbusto, agachado, intentando controlar la respiración. Desde la sombra, lo observé. La figura seguía avanzando por la acera, lenta, tambaleante. Su cabeza se movía de un lado a otro, trazando círculos en el aire, como si no pudiera sostenerla bien sobre el cuello. Cada vez que daba un paso, un nuevo quejido le escapaba de la boca abierta. Yo me mantenía quieto, con los músculos tensos, rogando que no me hubiera visto. Asomado apenas entre las ramas, sentí que el tiempo se estiraba, que cada segundo duraba demasiado. Y entonces sucedió. Justo cuando llegó al punto donde yo había estado hace un momento, se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia mi dirección. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Me apreté la boca con una mano para no hacer ruido. La figura me estaba mirando. No había duda. No podía ver mis ojos entre la oscuridad de las hojas, pero me estaba mirando. Y en ese instante lo noté. No tenía ojos. Solo dos manchas oscuras, hundidas, ocupaban su lugar. La boca entreabierta dejaba escapar ese sonido horrible, un lamento ronco que se colaba directo en mis huesos. Contuve la respiración, inmóvil. Todo mi cuerpo me pedía que corriera, pero sabía que cualquier movimiento podía delatarme. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás segundos, quizás minutos. Yo seguía ahí, encogido tras el arbusto, con la mano cubriéndome la boca y el corazón retumbando tan fuerte que temía que se escuchara. La cosa permaneció quieta, mirándome, o lo que fuera su manera de mirar. Luego, lentamente, siguió caminando.
Se fue alejando con pasos torpes, arrastrando los pies, hasta que su silueta se fue perdiendo en la penumbra del parque. Esperé. Conté los segundos en mi cabeza, uno tras otro. No quería salir demasiado pronto y encontrarlo esperándome. Cuando por fin reuní el valor, me incorporé despacio y regresé a la acera. El aire fresco me golpeó la cara como un recordatorio de que seguía vivo. Miré hacia el fondo de la calle. Ahí estaba todavía, muy lejos, avanzando en dirección contraria. Sentí un alivio extraño, aunque mis manos temblaban. Decidí caminar más rápido, solo quería llegar a casa. El tramo hasta la avenida principal me pareció interminable, pero al menos tenía la certeza de que la cosa se alejaba. Pero eso pensé. Un escalofrío súbito recorrió mi cuerpo. No entendía por qué, hasta que lo sentí. Esa sensación de ser observado. Giré la cabeza lentamente, con el estómago hecho un nudo. Lo vi. Ya no se alejaba. Estaba de pie, girado hacia mí. Quieto. Como si todo este tiempo hubiera sabido exactamente dónde estaba. El aire me abandonó de golpe. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente y empecé a correr. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito. Un alarido inhumano que desgarró el silencio de la madrugada. Un sonido tan agudo y tan profundo al mismo tiempo que sentí como se me helaba la sangre. Volteé apenas un instante y lo vi venir. Corría hacia mí de manera torpe, desgarbada, pero con una velocidad imposible. Su cabeza se sacudía en círculos, su boca abierta lanzaba gritos que parecían atravesarme los huesos. El suelo se me escapaba bajo los pies. Corría con todas mis fuerzas, jadeando, las lágrimas nublándome la vista. Cada paso era un ruego. Que alguien me viera, que pasara un auto, que ocurriera algo. El final del parque se veía tan lejano que parecía un espejismo. Los quejidos se habían transformado en chillidos desgarradores. Y estaban cada vez más cerca. Mi pecho ardía, mis piernas dolían, pero no podía detenerme. La avenida estaba justo adelante, podía ver las luces de los coches pasando a toda velocidad. Una esperanza. Una salida. Con el último impulso crucé la calle sin mirar. Un claxon me reventó los oídos y un auto frenó bruscamente, esquivándome por centímetros. Llegué tambaleándome al camellón central y me giré de golpe. No había nada. La acera estaba vacía. El parque, en silencio. Como si todo se hubiera borrado de golpe. Me quedé ahí, respirando entrecortado, con el corazón martillando dentro del pecho. No había forma de que lo hubiera imaginado. Ese grito aún vibraba en mis huesos. Me quedé un rato en el camellón, intentando recuperar el aliento. El silencio parecía imposible después de esos gritos, pero ahí estaba. Absoluto, aplastante. No había nadie, nada, como si el parque nunca hubiera contenido aquella cosa. Cruzando con cuidado la avenida seguí mi camino, todavía con el cuerpo temblando. Avancé por calles más transitadas, iluminadas por focos modernos y el ruido lejano de algunos coches. La normalidad de la ciudad me envolvía otra vez, pero dentro de mí el miedo no se iba. Cada pocos pasos volteaba. No podía evitarlo. Necesitaba asegurarme de que no me seguía. Mis piernas me dolían, pero no podía detenerme. Cuando ya estaba a varias calles de distancia, me giré una última vez hacia el parque. Y lo vi. Allí estaba. De pie, justo en el límite donde terminaban los árboles y comenzaba la avenida. Inmóvil. Mirándome. Su silueta se recortaba contra las farolas, estática, como si hubiera chocado contra una frontera invisible que no podía cruzar. Sentí un vacío en el estómago. Era real. Todo había sido real. No esperé más. Llegué a casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y me quedé un buen rato apoyado en ella, escuchando solo mi respiración agitada. No volví a pasar por ese parque. Siempre elegía rodear, aunque fueran 20 minutos extra. Con el tiempo, intenté contarle a algunos amigos lo que había visto. Ninguno me creyó. Rieron, dijeron que estaba cansado, que seguro era un borracho o mi imaginación jugando conmigo después de una jornada larga. Pero yo sé lo que vi. Busqué en internet. En foros viejos, apenas un par de comentarios hablaban de lo mismo. Alguien que juraba haber visto una figura oscura detenida justo en el límite del parque. Hoy, cada vez que paso cerca de otro parque, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. No importa la hora ni la gente alrededor, la sensación siempre está ahí. Y, aunque no la haya vuelto a ver, vivo con el miedo. Miedo de que, un día, esa cosa decida dar un paso más allá de ese límite.